Bien, el día de hoy vamos a trabajar la evaluación en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica. Soy el especialista en educación de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, Julio César Alvarado Medrano. En primer lugar, tendríamos que hablar de una evaluación basada en competencias. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando este tipo de evaluación? Fundamentalmente es porque necesitamos estandarizar. ¿Qué necesitamos estandarizar? Los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué vendría a ser el estándar? El estándar es un criterio claro y preciso que expresa lo que debe hacerse y cuán bien debe hacerse. Es un punto referente de lo que un alumno está en capacidad de saber y también de saber hacer. En este gráfico ustedes pueden observar los tipos de saberes que integran la competencia. En primer lugar, hablamos de un saber conocer, el cual está integrado con la competencia técnica. En segundo lugar, un saber hacer, que está íntimamente relacionado con la competencia metodológica. En tercer lugar, el saber estar, que está emparentado con la competencia participativa. Y finalmente, la competencia personal, que tiene que ver con el saber ser. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de estas competencias. En primer lugar, la competencia técnica. ¿Qué vendría a ser la competencia técnica? Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que este enfoque basado en competencias está orientado fundamentalmente al mundo laboral, al mundo de la productividad. Y entonces, en ese aspecto, nosotros cuando hablamos de competencia técnica, nos estamos refiriendo a ciertos conocimientos especializados que se deben llegar a tener y que están relacionados con un ámbito profesional en forma específica, ¿no? Y también que permiten al trabajador o profesional dominar los contenidos y las tareas propias de su actividad y funciones laborales. Competencia metodológica tiene que ver con el saber hacer. En este aspecto de lo que se trata es de saber aplicar esos conocimientos que se han adquirido mediante el desarrollo de la competencia técnica a situaciones laborales concretas, en donde el ser humano esté en condiciones de utilizar eh, procedimientos adecuados a cada tarea. En este caso se pide que esté en condiciones de solucionar problemas de manera autónoma y que sepa transferir de manera creativa las experiencias previamente adquiridas a situaciones nuevas e inesperadas. Luego tenemos la competencia participativa. En este caso, lo que se busca es que la persona esté en condiciones de poder llevar a cabo la interacción grupal. Eh, para ello, él tiene que estar en condiciones de saber comunicarse. Aquí, por ejemplo, viene a ser un aspecto muy importante la empatía, ¿no? Pero también, si lo orientamos al aspecto del trabajo, al mundo del trabajo, podemos hablar de que también el estudiante tiene que estar en condiciones de conocer cuál va a ser la evolución del mercado laboral, cómo se va a dirigir la oferta y la demanda en los próximos años, ¿no? Cómo es que los cambios tecnológicos de repente dejan obsoletas ciertas profesiones, ciertos oficios. En este caso también lo que se le pide a la persona es tener una predisposición activa al entendimiento interpersonal. Finalmente está la competencia personal. Aquí lo que se requiere es que la persona esté en condiciones de poseer una imagen realista de sí mismo
y que esta imagen esté basada en la confianza y en las propias convicciones de sus potencialidades. Que esta persona esté en condiciones de asumir responsabilidades personales y laborales, que esté en condiciones de tomar decisiones inteligentes y también que pueda superar los fracasos y errores de una manera madura. Bien, entonces ahora sí nos preguntamos, ¿qué es la evaluación basada en competencias? La definición nos dice que la evaluación basada en competencias viene a ser un proceso de recogida de evidencias sobre el desempeño de una competencia. El resultado de este proceso va a ser un juicio que se va a emitir acerca de si la persona que aprende ha conseguido dominar y poner en práctica la competencia requerida. ¿Cuáles son las características de la evaluación de competencias? En primer lugar, la evaluación de competencias tiene que ser necesariamente formativa, tiene que ser sistemática y finalmente tiene que estar basada en evidencias. ¿Por qué decimos que debe ser formativa? Porque la evaluación tiene que ser para aprender, tiene que estar basada en experiencias de aprendizaje que lleve a cabo el estudiante. También se tiene que constituir en un acto de fortalecimiento de lo que vendrían a ser sus capacidades, incluso las que tienen que ver con sus emociones, con el fortalecimiento también de su confianza. En esta situación, la evaluación formativa también exige que el estudiante tiene necesariamente que saber qué se espera de él. Luego tenemos la evaluación sistemática. La característica nos habla de que en este caso la evaluación tiene que ser un proceso planificado y racional, en donde van a haber diversas tareas que estén ligadas entre sí. Y estas tareas tienen que presentar una consistencia interna, deben tener cierto nivel de interdependencia. Además, debe haber una atención a los mismos criterios de evaluación. Por eso se dice que en este caso se busca un estándar que me permita evaluar en cualquier momento y a cualquier persona con los mismos criterios. Finalmente, la evaluación basada en evidencia es otra característica que necesariamente la evaluación de competencias tiene que estar basada en evidencias. Aquí lo que se busca es la objetividad, que el resultado de la evaluación sea aceptado por todos, que no dé lugar a dudas y también que esté en función de criterios de verdad. Pero en nuestro país, esta evaluación por competencias hasta ahora no se llega a consolidar y no es nuestro país el único. En muchos de los que se ha llegado a implementar este modelo de evaluación de competencias, se vienen observando los mismos errores. En primer lugar, pareciera que la evaluación de la competencia frustra más de lo que apoya su desarrollo y aprendizaje. El problema es que los docentes no han llegado a ser capacitados a dominar los procesos de la evaluación de competencias. Y esto hace de que eh, de repente, en algunos casos, o de repente en la mayoría de los casos, cuando se trata de llevar a cabo este tipo de evaluación, al final no se consigue ni lo uno ni lo otro. Si podemos como un paralelo o algo comparativo de lo que podría ser la evaluación de competencias, podríamos decir que la evaluación tradicional ha sido una evaluación de contenidos, una evaluación en base al conocimiento, pero al menos tenía ciertos resultados, no lo podemos negar.
Pero si hay un profesor que quiere llevar a cabo la evaluación por competencias y no entiende bien los procesos, no ha internalizado la metodología que permite la evaluación de competencias, al final ni siquiera va a evaluar conocimientos. Entonces, aquí hay un grave problema. Otro aspecto también que se ve como una dificultad es que es difícil determinar si se ha logrado la competencia o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, se necesita elaborar un conjunto de conocimientos, unas teorías que permitan que se pueda establecer fehacientemente si los estudiantes, a partir de ciertas actividades, a partir de la presentación de ciertas evidencias, se puede decir que han logrado efectivamente una competencia. Y bueno, otra dificultad es que en algunos casos, en algunos países, las competencias están formuladas en términos muy generales. Y aquí lo que yo quiero que se den cuenta es que las competencias que se están trabajando en nuestro país son diferentes a las que se trabajan en otros. Eh, Incluso en un primer momento en nuestro país, por ejemplo, se hablaba de, podríamos decir, otro tipo de competencias, ¿no? Como la comunicación matemática o como la resolución de problemas. Ahora ustedes se han dado cuenta que prácticamente el criterio para identificar las competencias en matemática es el conocimiento. En realidad, podría decirse que son las ramas de la matemática. Finalmente, la competencia se enfatiza de tal manera que suele prestar escasa atención al componente del conocimiento, lo cual es terrible. Uno entiende, por ejemplo, que cuando estamos hablando de las competencias relacionadas con comunicación, de comprensión lectora y producción de textos, de repente el conocimiento es más instrumental y no vendría a ser el aspecto más importante de las competencias de comunicación. Pero en matemática sí, en matemática el conocimiento es fundamental. Y como les había dicho antes, al estar las competencias matemáticas eh, separadas o identificadas o determinadas de acuerdo a las ramas de la matemática, se puede observar que ahí es fundamental el conocimiento. Bien, eso sería todo y luego vamos a hacer un ejemplo para ver si hemos entendido estos conceptos.